Imagina abrir un libro considerado sagrado por miles de millones de personas, un libro que ha moldeado civilizaciones, leyes y guerras, y descubrir que no es lo que siempre has creído, que detrás del aura divina hay fallos humanos, versiones contradictorias e historias que nunca encajan. Eso es exactamente lo que ocurre cuando se lee la Biblia sin filtros, sin dogmas y sin miedo. Lo que se suponía que era una verdad perfecta se revela como un mosaico de voces discordantes, escritas en diferentes épocas, idiomas e intenciones. La propuesta de este vídeo es simple y directa: comprender por qué existen tantas contradicciones en el texto que muchos llaman la palabra de Dios. No es un ataque a la fe, sino una invitación a la lucidez. Vamos a sumergirnos en las páginas que pocos se atreven a leer con ojos críticos, donde el mismo Dios que ordena el amor también ordena la muerte, y donde las palabras verdad y mentira coexisten en el mismo versículo. En los primeros capítulos de la Biblia ya surge el primer impas. Hay dos versiones del mismo comienzo. En una, el hombre y la mujer son creados juntos. En otra, primero viene el hombre y después la mujer, moldeada a partir de él. Dos historias del mismo acontecimiento, contadas con un orden diferente. La pregunta es inevitable: si el texto fue inspirado por un ser perfecto, ¿cómo puede equivocarse tan pronto? Estas incongruencias no terminan ahí. La historia de Noé, por ejemplo, se fragmenta cuando preguntamos por el número exacto de animales llevados al arca. 2 de cada especie o 7 parejas de los puros. La respuesta cambia según la página. Lo que para un lector distraído puede parecer irrelevante, en realidad revela algo mucho más profundo: la falta de coherencia en un libro que se dice infalible. Y es precisamente esta falta de coherencia la que nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Y si el libro más importante de la humanidad no fuera un registro de la revelación divina, sino el espejo de las contradicciones humanas? Siga conmigo. Lo que va a descubrir puede sacudir todo lo que creía sagrado. A medida que avanzamos, las contradicciones se multiplican. Existen 3 versiones diferentes de los 10 mandamientos, y una de ellas, curiosamente, es la única que el propio texto llama los verdaderos 10. Esta incluye reglas extrañas, como no cocinar el cabrito en la leche de su madre. Son detalles que pasan desapercibidos en las lecturas devocionales, pero que revelan algo incómodo. No existe una única moral dentro de la Biblia, sino varias morales que compiten por el espacio. Lo mismo ocurre con la resurrección de Jesús, el punto central del cristianismo. Cada evangelio describe el evento de manera diferente. En uno hay un ángel, en otro 2, en otro ninguno. A veces la piedra ya está removida, otras veces el ángel la mueve ante las mujeres. Pequeñas diferencias, quizás, pero si incluso el acontecimiento más importante del Nuevo Testamento cambia según el autor, ¿qué dice eso sobre la coherencia del texto? Las genealogías de Jesús son otro laberinto. En un evangelio, su linaje pasa por Salomón, en otro, por Natán. Las generaciones entre David y Jesús varían de 28 a 43. Ambas no pueden ser correctas. Y cuando los estudiosos intentan resolver esto diciendo que una genealogía sería de María, el propio texto contradice esta teoría, ya que ambas mencionan a José. Un detalle simple, pero fatal, para quienes predican la infalibilidad de las Escrituras. El propio mensaje de la salvación entra en conflicto. Pablo dice que el hombre se salva por la fe, sin necesidad de obras. Santiago dice lo contrario, que sin obras la fe está muerta. 2 pilares del mismo cristianismo, opuestos en esencia. Uno afirma que basta con creer, el otro que creer no es suficiente. ¿Cómo conciliar lo innegociable? Y aquí quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios la frase: la verdad no teme al examen. Si crees que cuestionar no destruye la fe, sino que la purifica. Quiero ver cuántas personas aquí todavía tienen el valor de pensar por sí mismas. Las contradicciones en la Biblia no se limitan a detalles históricos o numéricos, sino que atraviesan el propio carácter de Dios. En un libro se le describe como celoso,
colérico y vengativo, castigando a generaciones enteras por los pecados de sus padres. En otro, se le describe como amor absoluto, paciente y compasivo. Son imágenes tan opuestas que si fueran personajes de historias diferentes, nadie creería que se trata del mismo ser. Esta dualidad no es solo teológica, revela cómo el concepto de Dios ha sido moldeado y remodelado por manos humanas a lo largo del tiempo. El contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es quizás el más emblemático. El primero clama por ojo, una justicia que devuelve la misma moneda. El segundo, a través de las palabras de Jesús, predica poner la otra mejilla. Son principios morales irreconciliables. Uno estimula la venganza, el otro la rendición. Si ambos provienen del mismo Dios, ¿por qué cambiaría de opinión? ¿O acaso ese cambio es el reflejo de la evolución humana que intenta atribuir moralidad a lo que llamaba divino? Incluso en las leyes más prácticas, el conflicto se repite. En un pasaje, comer mariscos es pecado. En otro, Jesús declara que todos los alimentos son puros. En Éxodo, violar el sábado es un delito mortal. En Colosenses, Pablo dice que nadie juzgue a quien lo ignora. Lo que antes era abominación se convierte en libertad. Lo que antes era castigo se convierte en elección. Así, la Biblia se despliega en una paradoja moral en la que todo puede ser reinterpretado según la conveniencia de quien lee. Estas discrepancias no son excepciones, son la regla. Se acumulan hasta el punto de convertir la Biblia en un libro que parece discutir consigo mismo. Cada versículo parece contradecir al anterior, y el lector que intenta unir los puntos termina atrapado en un laberinto de significados. Y es en ese laberinto donde surge la pregunta inevitable: si el texto sagrado necesita ser constantemente reinterpretado para seguir teniendo sentido, ¿fue realmente escrito por una mente perfecta? Esta duda, por sí sola, es una puerta de entrada, porque lo que viene a continuación revela no solo errores de traducción o diferencias culturales, sino una falla estructural tan profunda que cambia por completo la forma en que entendemos la fe. Las contradicciones se profundizan cuando la Biblia intenta explicar el sufrimiento. En el libro de Job, Dios permite que Satanás destruya la vida de un hombre justo solo para demostrar un punto. Ya en Romanos, Pablo afirma que Dios crea a algunas personas solo para destruirlas, con el fin de demostrar su poder. Lo que se llama prueba divina es, en la práctica, crueldad disfrazada de elección. Y si esa crueldad proviene de un Dios que dice ser amor, ¿qué queda de la coherencia moral de ese concepto? El mismo patrón aparece cuando el texto aborda la justicia. En algunos pasajes, los hijos no deben pagar por los errores de sus padres. En otros, Dios declara que castigará hasta la cuarta generación. Hay capítulos que exaltan la misericordia y otros que ordenan apedrear a un niño desobediente. La confusión no es casual, es el resultado de siglos de autores que intentan conciliar diferentes nociones del bien y del mal bajo una única autoridad divina. Estas contradicciones revelan un punto que pocos admiten. La Biblia no es una sola voz. Es un coro disonante. Cada autor escribió lo que entendía de su época, de su cultura, de su miedo. Uno veía a un Dios guerrero, otro veía a un Padre compasivo. Juntos crearon un mosaico que llamamos Escritura, pero que en realidad es el registro de la evolución moral y espiritual de la humanidad, no una revelación uniforme. Y quizás lo más intrigante sea darse cuenta de que cuanto más se intenta defender la idea de la perfección bíblica, más se revela lo contrario. Los intentos de explicar las fallas, es simbólico, es traducción, es contexto, terminan sonando como remiendos en una tela que ya no soporta su propio peso. La fe genuina no necesita justificaciones, florece en la verdad, y la verdad no necesita excusas. Lo que muchos no se dan cuenta es que cada contradicción es una puerta abierta.
Y quien decide atravesarla, en lugar de fingir que no existe, descubre algo mucho más grande. No un Dios de dogmas, sino el espejo de la condición humana, con todas sus incertidumbres, dudas y contradicciones. Cuando se dirige la mirada al Nuevo Testamento, las inconsistencias se hacen aún más evidentes. Las genealogías de Jesús no solo divergen, sino que chocan frontalmente. Una describe a un Mesías descendiente de reyes, otra a un hombre vinculado a un linaje sin prestigio. En una, el nacimiento tiene lugar bajo el reinado de Herodes, en otra, durante un censo realizado una década después. Dos narrativas, dos momentos históricos incompatibles. Si el propio origen de Cristo no puede narrarse de forma unánime, ¿cómo sostener la idea de una inspiración perfecta? Y no es solo la cronología la que se desmorona, sino la propia trama. En los Evangelios, Judas muere de dos formas completamente diferentes, ahorcado en uno y con el cuerpo destrozado en otro. Pablo, el apóstol más influyente, cuenta su conversión de tres maneras distintas, sin ponerse de acuerdo consigo mismo. Son contradicciones que no encajarían ni siquiera en una novela mal editada, pero que se aceptan, sin cuestionarlas, como palabra divina. Los defensores de la fe argumentan que estas diferencias no cambian el mensaje. Pero, ¿cómo ignorar el hecho de que el mensaje depende precisamente de la credibilidad del mensajero? Cuando las historias divergen en los detalles, el fundamento de la fe, la confianza, comienza a fragmentarse. Y cuando el pilar de la confianza cede, lo que queda es solo la creencia ciega. Lo mismo ocurre con las profecías. Muchas se señalan como cumplidas, pero si se observan en su contexto original, revelan distorsiones. Los textos poéticos se tratan como predicciones literales, y los pasajes que no existían en el Antiguo Testamento se inventan en el Nuevo. Es el caso de Mateo, que afirma que Jesús cumplió una profecía inexistente al ser llamado Nazareno. El versículo simplemente no aparece en ninguna parte. Y ahí surge la gran pregunta que pocos se atreven a afrontar. Si incluso los evangelios, que deberían ser el corazón del cristianismo, presentan versiones incompatibles del mismo acontecimiento, ¿qué sustenta exactamente la idea de que la Biblia es un documento infalible? La contradicción no se limita a la historia de Jesús, sino que se extiende al propio concepto de fe. En algunos textos, la salvación está garantizada por la creencia, en otros, por la obediencia a las leyes. En Hebreos, la fe es la certeza de lo que no se ve. En Santiago, es inútil sin obras. Si ambas son ciertas, ninguna lo es completamente. La fe, que debería ser un punto de unión, se convierte en un campo de disputa teológica. Lo mismo ocurre con el perdón. En un versículo, Dios perdona libremente. En otro, exige sacrificios de sangre. En algunos momentos, basta con el arrepentimiento. En otros, es necesaria la muerte de un inocente. La lógica divina parece variar según el autor. Y lo más inquietante es darse cuenta de que, a lo largo de los siglos, las iglesias han elegido qué versiones enfatizar, moldeando doctrinas enteras a partir de fragmentos contradictorios. Esta selectividad se repite en las leyes morales. Hay libros que defienden la esclavitud como una práctica legítima, mientras que otros predican la igualdad espiritual entre todos. Hay pasajes que condenan el juicio ajeno y poco después instrucciones para castigar, excluir e incluso matar a quienes desobedecen. El mismo texto que enseña "no matarás" también ordena guerras santas y ejecuciones públicas. La paradoja es evidente. El libro que debería ser fuente de moralidad es al mismo tiempo un manual de violencia y sumisión, y sin embargo sigue siendo citado en tribunales, escuelas y púlpitos como si fuera la máxima expresión de la justicia. Pero la justicia que cambia según la página no es justicia, es manipulación disfrazada de fe. Y si hasta aquí te has dado cuenta de cuántas veces se contradice el mismo libro, comenta aquí: la duda
es el comienzo de la sabiduría. Quiero saber quién todavía tiene el valor de mirar las contradicciones sin miedo a lo que pueda descubrir. Las contradicciones bíblicas también se revelan en la forma en que Dios se muestra, a veces visible, a veces invisible. En algunos pasajes, camina por el jardín, lucha con Jacob, aparece en nubes o columnas de fuego. En otros, nadie lo ha visto jamás, porque ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Son imágenes irreconciliables, un Dios físico y otro intangible, coexistiendo en páginas que deberían expresar la misma esencia. Es como si diferentes pueblos, en diferentes siglos, intentaran describir algo que sentían, pero que nunca comprendieron por completo. La propia naturaleza divina también cambia según el contexto histórico. En la antigüedad, Dios se presenta como un señor tribal, preocupado por los sacrificios, las leyes dietéticas y las guerras territoriales. En los evangelios, en cambio, aparece como un padre compasivo que predica el perdón y el amor. Estos cambios no indican una revelación progresiva, sino una evolución cultural. Cada generación proyectó en Dios el tipo de autoridad que necesitaba en ese momento. Esta evolución explica por qué la Biblia está llena de mandamientos que hoy consideramos moralmente inaceptables. La esclavitud, la sumisión femenina, el apedreamiento de niños e incluso el exterminio de pueblos enteros. Ninguna de estas leyes desapareció por orden divina, sino por la negativa humana a seguir obedeciéndolas. Fue la conciencia moral de la humanidad, no el texto, lo que cambió. Y es curioso notar, si la Biblia fuera realmente un mensaje perfecto, no necesitaría ser reinterpretada en cada época. Un código moral divino no debería depender del progreso humano para seguir siendo justo. Pero eso es exactamente lo que sucede. Cada generación adapta lo sagrado a sus propias nociones de ética. La Biblia no moldea el mundo, es el mundo el que remodela la Biblia. Y aquí surge la pregunta que nadie formula en voz alta. Si naciera hoy, ¿ese mismo libro se consideraría divino o sería solo otro registro humano que intenta comprender el misterio de la existencia? Las contradicciones también aparecen en los temas centrales del cristianismo: el cielo, el infierno y el destino después de la muerte. En algunos versículos, los muertos duermen hasta el fin de los tiempos. En otros, son juzgados inmediatamente. A veces se promete el paraíso hoy mismo, como le dice Jesús al ladrón en la cruz. En otros pasajes, la resurrección es un acontecimiento futuro. Son doctrinas que no solo difieren, sino que se anulan entre sí. Lo mismo ocurre con el infierno. En ciertos textos, es un lugar de fuego eterno. En otros, solo un valle de basura a las afueras de Jerusalén, una metáfora geográfica transformada, siglos más tarde, en dogma espiritual. El propio concepto de salvación se fragmenta. Para algunos autores, basta con tener fe. Para otros, se necesitan obras, el bautismo o pertenecer a un grupo específico. ¿Cómo puede un Dios perfecto ofrecer instrucciones tan confusas sobre el destino del alma? La multiplicidad de interpretaciones generó más que debates, generó religiones enteras. Cada denominación eligió qué contradicciones ignorar y cuáles elevar a la condición de verdad. Así nacieron doctrinas que se contradicen entre sí, todas alegando poseer la revelación final. El resultado es una fe dividida, sustentada no por la claridad, sino por la necesidad de creer en algo. Y quizás lo más irónico es que dentro del propio texto, Jesús promete que la verdad liberará al hombre, pero el libro que contiene esa frase es el mismo que lo aprisiona en contradicciones. La libertad que ofrece no es de pensamiento, sino de obediencia. Una fe construida sobre incoherencias exige inevitablemente silencio para sobrevivir. Pero, si la verdad realmente libera, ¿por qué tememos tanto cuestionar a quienes la proclaman? Esta pregunta, simple y peligrosa, es el punto de inflexión, el momento en que el lector deja de temer el error y comienza a buscar sentido.
Las contradicciones de la Biblia no se limitan a la teología, sino que afectan directamente a la moralidad humana. El mismo texto que condena el homicidio también narra, sin vacilar, genocidios ordenados por el propio Dios. Pueblos enteros, incluidos niños y mujeres embarazadas, son exterminados en nombre de la pureza espiritual. En un momento, Dios es amor. Al siguiente, es el comandante de una guerra santa. ¿Cómo conciliar la compasión y el exterminio? No se trata de metáforas, sino de órdenes literales, conservadas durante siglos y enseñadas como ejemplos de obediencia. Esta dualidad también se manifiesta en las relaciones humanas. En el Antiguo Testamento, los reyes y profetas tienen múltiples esposas y la poligamia se considera una bendición. En el Nuevo Testamento, el mismo Dios exige fidelidad a una sola pareja. En un libro, el adulterio se castiga con la muerte. En otro, se perdona con misericordia. La moral cambia según el autor, el contexto y la necesidad de la narrativa. Lo que ayer era pecado, hoy es virtud, y el fiel, sin darse cuenta, adapta su fe a las conveniencias de quien la interpreta. La Biblia también contradice el propio progreso que la humanidad ha logrado. Durante siglos se utilizó para justificar la esclavitud, el racismo, la sumisión femenina y el odio hacia los diferentes. Solo cuando la conciencia humana evolucionó, los religiosos comenzaron a reinterpretar los textos, diciendo que no era así. Pero si un libro necesita ser constantemente ajustado para no parecer cruel, tal vez el problema no esté en la lectura, sino en el mensaje original. Esta selectividad moral revela algo profundo. El texto sagrado no moldea al hombre, sino que el hombre moldea el texto sagrado. Cada generación reescribe la voluntad de Dios según sus propias limitaciones y miedos. Y cuando las palabras dejan de servir al amor y pasan a servir al poder, lo sagrado se convierte en una herramienta de control. Es en este punto donde surge el verdadero dilema. ¿Fue la Biblia escrita para revelar a Dios o para legitimar el dominio humano en su nombre? Las inconsistencias no se limitan a las historias antiguas, sino que continúan en los evangelios, los hechos y las cartas. El mismo Jesús que predica la paz y el perdón reaparece en el Apocalipsis liderando ejércitos, lanzando plagas y juzgando al mundo con fuego. El maestro compasivo se convierte en un general vengativo. No es solo un cambio de tono, es un cambio de esencia, un símbolo de amor que de repente encarna la violencia que antes condenaba. ¿Cómo puede un Dios inmutable transformarse tanto en tan pocas páginas? Esta contradicción se agrava cuando comparamos las promesas de Jesús con el tiempo real. Él dice claramente, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan. Pero han pasado 2000 años y no ha sucedido nada. Para resolver el impasse, los teólogos reinterpretaron las palabras, cambiaron el significado de generación y crearon explicaciones que suenan más a parches que a revelaciones. Cuando la profecía falla, la fe necesita reinventar el tiempo. Incluso las palabras del apóstol Pablo, escritas décadas después, contienen el mismo engaño. Él creía que vería el fin del mundo aún en vida. Escribió a las comunidades diciendo, nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados. Pero él murió. El mundo continuó y el texto permaneció, ahora reinterpretado por quienes no soportan admitir el error. Y así, la fe se sustenta en continuos ajustes, hechos para mantener intacta la ilusión de perfección. Estos remiendos teológicos son, en el fondo, lo que mantiene en pie la estructura de poder, porque admitir el error sería admitir que el hombre, y no Dios, es el verdadero autor de las Escrituras. Sería admitir que lo sagrado es, en realidad, humano, y que su fuerza reside en la creencia colectiva, no en el origen divino. Por eso hay que silenciar la contradicción, amenaza los cimientos de toda autoridad religiosa. Y antes de pasar al siguiente punto, quiero pedirte algo sencillo. Si hasta ahora esta reflexión te ha hecho pensar, deja un me gusta, suscríbete y activa la campana. Así ayudarás a difundir más preguntas como esta y mantendrás viva la conversación sobre lo que realmente
realmente importa, la verdad. Cuando observamos el proceso histórico de formación de la Biblia, la contradicción deja de ser un misterio y se convierte en evidencia. El texto que hoy se denomina sagrado fue en realidad el resultado de siglos de debates, recortes y decisiones políticas. Los concilios eligieron qué libros se quedarían y cuáles se rechazarían. Los escritos considerados heréticos fueron quemados y otros fueron modificados para adaptarse a la doctrina oficial. La idea de una palabra perfecta se construyó después, una ilusión creada para ocultar las enmiendas humanas cosidas a lo largo del tiempo. Cada versículo lleva las marcas de diferentes épocas e intenciones. Los reyes lo utilizaron para legitimar el poder, los sacerdotes para imponer su autoridad y los pueblos lo adaptaron para justificar sus conquistas. Lo que llamamos mensaje divino es, en la práctica, el resultado de un frágil consenso entre visiones opuestas. Es un libro que habla muchos idiomas dentro de sí mismo, y en cada uno de ellos se revela una cara diferente de Dios. Incluso dentro de un solo libro, los conflictos se repiten. En Proverbios hay 2 versículos consecutivos que se anulan entre sí. Uno ordena no responder al necio según su necedad, y el otro dice exactamente lo contrario. Esta contradicción, puesta una al lado de la otra, es una muestra en miniatura de la confusión que impregna toda la Biblia. Si incluso la sabiduría es doble, ¿cómo extraer de ella una única verdad? Y lo más impresionante es que, incluso ante estas evidencias, el libro sigue siendo tratado como incuestionable. En los tribunales juramos sobre él, en los templos lo exaltamos, en las escuelas lo usamos para enseñar moral. Pero si cualquier otro libro contuviera tantas divergencias, sería descartado o reescrito. Solo la Biblia recibe el privilegio de la contradicción sagrada, como si el error humano que contiene dejara de ser un error y se convirtiera en un misterio. Sin embargo, tal vez el verdadero misterio sea otro. ¿Por qué preferimos creer en un texto imperfecto antes que aceptar la responsabilidad de buscar la verdad por nosotros mismos? Las contradicciones bíblicas se vuelven aún más reveladoras cuando observamos sus efectos fuera de las páginas. Cada interpretación se convierte en un espejo del lector. Algunos ven amor, otros odio, algunos predican libertad, otros condenación. Es el mismo libro, pero utilizado para causas opuestas. Ha servido para justificar cruzadas y también para inspirar movimientos pacifistas, para defender la esclavitud y para luchar contra ella, para oprimir a las mujeres y después para liberarlas. Si un texto puede utilizarse para legitimar extremos tan contradictorios, el problema no está solo en quien lo lee, sino en la naturaleza ambigua del propio texto. Esta ambigüedad se vuelve peligrosa cuando se trata como una autoridad absoluta, porque cuando la Biblia dice Dios es amor, también dice Dios destruye naciones enteras. Cuando enseña no juzguéis, también ordena juzgad a los falsos profetas. La moral se convierte en una cuestión de elección. El creyente elige a qué Dios seguir, al compasivo o al implacable, y al elegir se proyecta a sí mismo en las páginas que llama sagradas. El resultado es un caos moral, disfrazado de certeza espiritual. El mismo texto que debería unir acaba dividiendo. Las palabras que deberían iluminar terminan sirviendo como arma. Y cuanto más se intenta armonizar las contradicciones, más se desvanece el sentido, como si el propio libro gritara que nunca fue uno solo. Pero hay algo liberador en este reconocimiento, porque cuando nos damos cuenta de que lo sagrado fue escrito por manos humanas, deja de ser una prisión. La Biblia pasa a ser vista no como un dictado divino, sino como un diario de la humanidad, el registro de un largo y confuso intento de comprender el misterio de la existencia. Y tal vez ese sea el punto que muchos temen, admitir que Dios no está en las letras, sino en la mirada que intenta comprenderlas.
Cuando miramos más de cerca, nos damos cuenta de que las contradicciones de la Biblia no son solo fallos de coherencia, sino confesiones involuntarias. Revelan que el texto fue escrito por personas diferentes, con experiencias, miedos y esperanzas distintas. Cada una de ellas proyectó en Dios el reflejo de su propia humanidad. Por eso Él es, al mismo tiempo, amor e ira, perdón y castigo, compasión y venganza. La Biblia, en el fondo, es un espejo, y lo que cada lector ve en ella depende de lo que lleva dentro. Este mosaico de visiones contradictorias muestra algo que pocos admiten. El hombre creó a Dios a su imagen, y no al revés. Al intentar comprender el universo, el ser humano ha moldeado una narrativa que explica tanto el sufrimiento como la esperanza. Y como todo producto humano, esta narrativa es imperfecta, llena de rupturas, lagunas y contradicciones. Aún así, ha sobrevivido, no por ser perfecta, sino porque responde a una profunda necesidad de sentido. El problema comienza cuando la metáfora se convierte en mandamiento, cuando el símbolo se convierte en ley, cuando las historias que nacieron para inspirar pasan a ser utilizadas para controlar. Es en ese momento cuando lo sagrado se corrompe y la fe deja de liberar para empezar a aprisionar. La contradicción, antes solo textual, se convierte en moral y el hombre pasa a elegir qué pasaje obedecer según el poder que desea ejercer. Por eso, la Biblia sigue viva, porque refleja nuestra propia contradicción. Es, al mismo tiempo, el registro de la búsqueda humana de la luz y la prueba de cómo esa búsqueda puede perderse en las sombras. No es un error que deba borrarse, es un recordatorio de quiénes somos realmente. Y tal vez ese sea su mensaje más verdadero. Lo divino no está en la perfección, sino en el intento constante de comprender lo que nunca se comprenderá por completo. Al final, lo que nos enseñan las contradicciones de la Biblia no es que Dios no existe, sino que nunca ha estado atado a las palabras que intentamos usar para describirlo. El error no está en lo sagrado, sino en la pretensión humana de convertirlo en libro, dogma y regla. Cuando miramos la Biblia por lo que realmente es, una recopilación de relatos humanos sobre el misterio, descubrimos que sus fallos no disminuyen su importancia, solo cambian su naturaleza. Deja de ser una verdad absoluta y pasa a ser un testimonio de la búsqueda. Un testimonio de pueblos que intentan comprender el bien, el mal, el amor y la muerte. Y tal vez, precisamente por eso, todavía tenga algo que enseñarnos, no sobre el cielo, sino sobre nosotros mismos. Las contradicciones no son signos de falsedad, sino de humanidad. Y es en ellas donde el texto se acerca más a la verdad, no a la verdad absoluta, sino a la verdad del ser humano que busca sentido donde hay silencio. El verdadero error fue haber convertido esa búsqueda en certeza, haber olvidado que toda palabra sobre Dios es solo un borrador, que lo sagrado es dinámico, no fijo, que cuestionar no es blasfemar, es continuar el diálogo que el texto comenzó hace miles de años. Lo que mata la fe no es la duda, sino el miedo a dudar. Por eso, en lugar de rechazar la Biblia por sus contradicciones, tal vez deberíamos aceptarlas como una invitación, porque en ellas está el recuerdo de que pensar es un acto sagrado, leer críticamente es una forma de oración, una conversación honesta entre el hombre y el misterio que lo habita. Y si existe un libro sagrado, tal vez no se encuentre en las páginas de papel, sino en las preguntas que seguimos haciéndonos. Porque al fin y al cabo es en ellas, y no en las respuestas, donde reside lo que llamamos fe.